Buenos días con todos. Les saluda Pablo Sosa representando a 3SEC en Ecuador. El día de hoy hemos definido pues, hacer un webinar en el cual vamos a hablar sobre los retos y oportunidades de la Ley de Protección de Datos en materia específicamente sobre la seguridad en el Ecuador. A3SEC es una empresa multinacional que se dedica a la ciberseguridad y con el apoyo de la Cámara de Comercio del Pacífico hemos organizado este webinar con el objetivo de dar a conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan los diferentes niveles empresariales, tanto en gobierno, empresas públicas y los ciudadanos, empresas privadas y los ciudadanos ante la Ley de Protección de Datos. En específico, analizar el papel que juega el componente de la ciberseguridad. Queremos darles la bienvenida a todos y a la vez queremos también dar el paso al director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Pacífico, el doctor Carlos Olaya, quien va a dar una breve introducción a este evento. Gracias, Pablo, y muy buenos días para todos. Para nosotros como Cámara de Comercio del Pacífico es un gusto y es un honor pues tener a estos panelistas y a 3SEC con nosotros esta mañana. Justamente, claro, estar a la vanguardia de los temas actuales pues es una ventaja, ¿no? Y sobre todo es una ventaja para todos los empresarios que nos acompañan. Nada, simplemente darles la bienvenida, qué gusto que estén acá, qué bueno que siempre podamos tener estos espacios de valor donde podamos enriquecernos de diferentes herramientas para el día a día y para todo lo que tiene que ver con nuestros aspectos laborales. Muchas gracias a 3SEC, pues, que es uno de nuestros afiliados más importantes, y a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Enrique Olaya. Procedo entonces a hacer la presentación de nuestros panelistas del día de hoy. Contamos con la presencia de la ingeniera Mónica Ullana García, que es la directora nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Consejo de la Judicatura. Ella es ingeniera de sistemas, magíster en gerencia de seguridad y riesgos. También tiene una certificación como auditor líder en la norma del ISO 27001. Se ha desempeñado como consultor de seguridad de la información, gerente de proyectos tecnológicos, especialista en informática forense, responsable de la implementación de diferentes proyectos de data center, así como de la implementación de múltiples proyectos de digitalización y automatización en diferentes entidades gubernamentales. También nos acompaña el ingeniero Carlos Quiroga, el cual fue pues, gerente corporativo de arquitectura digital en un banco muy importante acá en el Ecuador. Él se ha desempeñado como líder de arquitectura digital corporativa, trabajó como arquitecto de soluciones de diferentes compañías, así es Agile Coach, mentor y practicante del Design Thinking, tiene experiencia en el desarrollo y despliegue de soluciones distribuidas, incluyendo entrega de APIs, adopción de APIs Economy, también mucha experiencia en cloud, omnicanalidad, microservicios, SOA y diferentes tecnologías también en cuanto al desarrollo de aplicaciones en frontend y aplica pues técnicas de agilismo y design thinking en todas las soluciones de tecnología. Contamos con la presencia de ingeniero Alejandro Agudelo, que es el director de operaciones de A3SEC. Él se encuentra en Colombia. Él es director de operaciones de ciberseguridad con una amplísima experiencia en la definición, implementación y seguimiento de estrategias en pro de la identificación y gestión de riesgos asociados a la organización dentro de marcos de gobierno, gestión y cumplimiento, impulsando así el alcanzar las metas propuestas, orientado a resultados y gestión de equipos de alto desempeño para el ciclo continuo de mejora en los procesos de ciberseguridad. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas y procedo a hacer una breve introducción al respecto de la temática de hoy sobre la Ley de Protección de Datos. Como todos conocemos, por la Ley de Protección de Datos acabó de ser lanzada en el año 2001, se aprobó la ley
el reglamento que es el que habilita todos los temas de normativos y de sancionadores sobre esta ley, está recién aprobado y pues lo que se busca a través de esto es generar un marco de referencia a través del cual las entidades tanto públicas como privadas y también los ciudadanos seamos capaces de tomar acciones sobre la información personal que entregamos a las diferentes empresas y entidades en nuestro país. El objetivo de esta ley es garantizar el derecho que tienen todos los ecuatorianos a que se resguarden sus datos personales y poder acceder libremente a dicha información, a decidir sobre ella, tanto en la información que está definida en los diferentes recursos a los cuales se pueda tener acceso, pero también a su correcta manipulación y manejo de la misma. Entonces, esta ley pues regula, prevé y desarrolla principios, derechos y obligaciones y mecanismos de tutela sobre esta información. Ahora, ¿por qué es tan importante esta ley? Pues porque conocemos desde hace mucho tiempo que esta información ha sido mal utilizada eh, por diversas razones. O sea, tenemos ahí muchas empresas, tanto que ofrecen servicios como productos, soluciones, que han usado esta información para ofrecer nuevamente productos, servicios que de pronto no fueron solicitados por diferentes personas. Esta información o dato personal son datos que identifican o permiten identificar a una persona natural de manera directa o indirecta. Estos pueden incluir pues, los nombres, apellidos, direcciones, email, números celulares, datos correspondientes a sus tarjetas de crédito, transacciones bancarias, información relacionada con sus enfermedades o temas de salud. En fin, corresponde a bastante información que debe ser manejada de una manera adecuada. Por esta razón, pues, no es posible ya en la actualidad que no se maneje esta información con el tratamiento adecuado, con el consentimiento de las personas y se maneje dentro de un contexto que nos permita, pues, eh, eh, garantizar que esta información sea correctamente manejada, así como que sea autorizada debidamente por las personas que están entregando esta información a diferentes empresas, tanto públicas como privadas, que pueden tener esta información. Ahora bien, ya para entrar en materia, pues les planteo la siguiente pregunta. La Ley de Protección de Datos garantiza a los ciudadanos de estar más protegidos ante la entrega no autorizada de información personal ante entidades públicas y privadas. ¿Ustedes consideran que esto es así? Pablito, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto estar acompañándoles en esta oportunidad. La ley de protección de datos, situaciones pues que obviamente en la parte profesional se han ido atravesando para llegar obviamente como gobierno, como país, disponer de una ley orgánica realmente tan importante para el tratamiento de datos personales. Hoy por hoy yo me desempeño como directora nacional de tecnologías de la información y comunicaciones en el Consejo de la Judicatura. Antes también he trabajado en otras instituciones privadas, obviamente en cargos gerenciales, y créeme que esta problemática que hoy por hoy estamos tratando de atenderla, subsanarla a través de la ley, está empezando a tener un norte, realmente un horizonte bastante claro como para el tratamiento de los datos, obviamente de todos los clientes, de todos los usuarios, de las personas naturales y jurídicas, con el objeto de trazar las mejores prácticas, mejor dicho, establecer las mejores prácticas para el cuidado de la información de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Que pueden estar dentro del país o fuera del país. ¿Qué es la importancia de esto? Lo que yo he visto como contexto y como hablando ya como profesional. Uno de los retos más grandes no solamente es el que se dispone de una ley y que hay que efectuar el cumplimiento efectivo de la misma por sanciones que obviamente vienen desde las leves hasta las graves, ¿no? Las leves vienen con multas desde el 0.1 al 0.7 del valor total de una facturación para instituciones privadas y las graves que vienen desde el 0.7 hasta el 1%, realmente que ya es un valor considerable y muy grande dependiendo de la facturación que se tenga, ¿no?
Entonces, no solamente es un tema de cumplimiento de ley, sino que también es un tema de cuidar realmente los datos de aquellos usuarios que nos están poniendo en conocimiento o en manejo de especial sensibilidad a la información que estamos entregando. Entonces, ¿qué es lo que he visto yo hoy por hoy? Dependemos primero de establecimiento de políticas, de normas, del tema de clasificación de información, para poder llegar a un verdadero concepto de gobierno de datos. Y este gobierno de datos no solamente se lo apalanca, como decimos, en base de documentos, sino que esto también depende de herramientas tecnológicas que obviamente deben suplir los temas de control humano nada más. O sea, no solamente es lo mismo que decirle a una persona, te custodio estos documentos y los guardas en tu escritorio. No es así. Información. Y es así que también nos lo menciona la norma internacional, la ISO 27001. Entonces, como profesionales, ¿qué hacemos hoy por hoy? O sea, no todos realmente en el mundo público y en el mundo privado disponemos del presupuesto y el recurso económico como para poder administrar, perdón, para poder adquirir todas aquellas soluciones que nos permitan efectuar una administración óptima y efectiva del tratamiento de datos, que es lo que se empieza a hacer. Empezar primero a crear unidades de seguridad de la información. ¿Por qué seguridad de la información? Porque prácticamente dentro de estas unidades la responsabilidad del tratamiento de los datos ya se encuentra inmersa por el tema de encriptación como tal. Ahora, si bien es cierto, la ley orgánica para lo que es la protección de datos personales ya nos menciona explícitamente cómo debemos empezar a efectuar este control a través de sus principios, sus fundamentos y su resolución. De igual manera, la nueva ley de transformación digital y audiovisual, que también fue publicada durante el presente año, establece lo que es resoluciones para el cuidado y tratamiento de estos datos. Y obviamente todo esto se tiene que venir apalancado dentro de normas internacionales, como la conocemos, la ISO 27001. Entonces, como Muchísimas gracias, Mónica. Has hablado de una cantidad de aspectos muy importantes, muy interesantes, y creo que vale la pena profundizar en eso más adelante. Alejandro, ¿qué opinas sobre lo que nos ha comentado Mónica y cómo ves desde el punto de vista tecnológico de la ciberseguridad la ley de protección de datos y cómo podemos apalancar mejor a este nuevo reto que tenemos ahora? Realmente me parece que Mónica trataba temas fundamentales y muy interesantes acerca de la implementación de una estrategia que vaya enfocada a cuidar esos datos personales. Digamos que si lo viéramos en un principio desde la ley de protección de datos, cómo garantiza que efectivamente haya la protección de esos datos, pues efectivamente viene a ser una herramienta que dentro de un gobierno, una rama como es la judicial, donde se definen diferentes políticas, leyes y demás, da al ejecutivo, o sea, a las personas que tienen que ejecutar todo este tipo de sanciones y demás, las herramientas para hacerlo. Eso por un lado lo que hace es coaccionar a las empresas a que efectivamente tengan un plan, como decía Mónica, acerca de cómo se va a hacer todo ese tratamiento aterrizado a seguridad de la información, teniendo en cuenta que dentro de la misma ley ponen un porcentaje en el cual, con respecto a lo que tiene ganancias anuales, podrían ellos traer, digamos, lo que se les va a cobrar a las empresas por no el cumplimiento de la ley. Eso hace que las empresas tengan la definición del riesgo con respecto a lo que yo voy a estar perdiendo. Definitivamente eso es lo que va a poder apalancar a nivel tecnológico la compra de los controles necesarios que yo voy a tener que implementar dentro de la organización. Pero hay un tema fundamental también que decía Mónica acerca del gobierno de datos y creo que lo vamos a tratar dentro de el desarrollo de nuestro webinar. Por eso dejar más tema para el resto del webinar, y es el cómo esa implementación del gobierno de datos viene dentro de unas fases en toda esa gestión de TI y todo ese gobierno de TI, donde yo debo tener una arquitectura de negocio, bajar la arquitectura de datos, luego tener un gobierno de datos para poderlos proteger y tenerlos muy bien identificados. Perfecto, Alejandro. Bueno, esto nos hace también pensar en otras cuestiones que debemos analizar, ¿no?
¿qué tan listos estamos para impulsar la ley de protección de datos en nuestras instituciones? ¿Y cuáles de su experiencia, su perspectiva, recomiendan que sean los pasos adecuados para seguir un esquema que nos garantice la correcta implementación de la ley de protección de datos en nuestras instituciones? Pues, si me permites, Pablo, y perdón, Mónica, me adelanto en esta. Me parece súper interesante la identificación de los datos, efectivamente. Digamos que en parte el ejercicio constante de la seguridad siempre va a ser un ejercicio de riesgos. Estoy identificando riesgos, pero esos riesgos van completamente mapeados a los activos que tengo dentro de la organización. Y esos activos, pues es fundamental tenerlos identificados. Tener identificados las bases de datos que tengo, tener identificados los datos personales que estoy tratando, cómo los estoy tratando y cómo los estoy llevando dentro de esa generación de valor que yo tengo en la organización. Vean que recordaba algunos casos, en el momento que estuve estudiando muchos temas de datos de identificación de personas, y recordaba un caso en Estados Unidos en el cual una parte del tratamiento que hacían de anonimización, luego tenían una exposición de datos para definir algunos modelos de analítica, pero cuando hicieron esa exposición de los datos, luego un investigador pudo, con los datos que tenía, identificar personas. O sea, no quedó bien hecha la anonimización. Entonces, el tener presente qué tan preparados y qué tantos mecanismos estamos usando para efectivamente proteger esos datos, no lo podemos tener en una fase inicial, sino que nos lo tenemos que estar preguntando como en todas las fases que lo estamos haciendo. En este momento es fundamental hacer una evaluación inicial, hacer una identificación, verificar los riesgos que, digamos, la ley nos está dando una base de puedo tener esto, qué es lo que tengo que cumplir y con respecto a eso poder hacer una implementación de controles. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias. Estimada Mónica, ¿cuál es tu opinión? Continuando con lo que estabas diciendo, que creo que va muy en línea de lo que está mencionando Alejandro. Sí, Pablito, efectivamente, como les había comentado un poco de la experiencia, ¿no? Y hablando ya como profesional, es importante primero partir de una definición clara de responsabilidades de qué unidad o persona dentro de una institución va a encargarse de liderar un proyecto tan importante, lo que es para la protección de los datos personales. En nuestro caso, ya hablando como en materia de seguridad de la información, este rol prácticamente se lo ha establecido dentro de una unidad de seguridad de la información. Y como seguridad de la información, prácticamente el oficial de seguridad de la información tiene su contraparte, es una persona encargada de lo que es el tratamiento de los datos como el responsable, y no como ejecutor prácticamente en el... A ver, vamos a hacer dos diferenciaciones. La ley prácticamente de la protección de datos personales te está diciendo que hay una persona que es el responsable del dato y otro que es el responsable del tratamiento del dato. El responsable del dato prácticamente viene a ser la persona que solicita los datos a un ciudadano, a una persona, para cualquier actividad que cumpla la empresa. Y el responsable del tratamiento de los datos puede ser un proveedor que obviamente brinda los servicios que la empresa está entregando a un ciudadano, a una persona. Entonces, el oficial de seguridad de la información coteja obviamente las actividades que debe encargarse de cumplir esta persona encargable del tratamiento de los datos a través obviamente de políticas, de normativas, de cuidados, de procedimientos que le permita hacer la identificación clara de los riesgos en la entrega de información sensible de una persona. Entonces, como decimos nuevamente, no solamente es cuestión de procedimientos y de tratamientos que obviamente van a apuntalar a una gobernanza de datos, sino que esto también ya involucra la administración de herramientas informáticas, porque bien es cierto que a nivel ejecutivo de muchas instituciones de la parte pública, privada, comprenden que únicamente este tratamiento de datos ya con un procedimiento, un reglamento, una resolución, etcétera, se cumple y eso es todo y eso es una falsedad. O sea, realmente nosotros conocemos que la tecnología y la innovación prácticamente son el pilar fundamental para poder apalancar el cumplimiento efectivo de todas estas nuevas leyes orgánicas que hoy por hoy dispone el país, especialmente esta de la protección de datos. Entonces, efectivamente, las personas que deben efectuar lo que es la revisión de la información sensible están sujetas a un proceso realmente de cambio y de transformación de mentalidad y cultura organizacional, en el que obviamente cada uno de los
servidores públicos, servidores privados, personal de cualquier institución, debe realmente tomar conocimiento de la importancia del tratamiento de la información que están dando y poniendo bajo su custodia muchos de los ciudadanos del país. Y como les decía, inclusive del mundo, puede ser que se tengan clientes del exterior. Y muchos de ellos obviamente también tienen conocimiento sobre lo que es la nueva, no es la nueva ley, sino que es la ley de protección de datos, del Reglamento General de Protección de Datos, conocidos de la Unión Europea. Entonces, todo esto es importante que como profesionales en materia de seguridad de la información podamos poner en conocimiento de la alta gerencia, como para poder recibir el apoyo y el respaldo, como digo, no solamente en establecer documentos para el tratamiento de los mismos, sino para poder disponer de las herramientas tecnológicas que nos ayuden con el cumplimiento efectivo del mismo. Eso, Pablito. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Qué claridad y pues queremos hacerle la misma consulta a Carlos Quiroga, que se acaba de unir. Estamos hablando, Carlos, si estamos listos realmente para impulsar la ley de protección de datos en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los pasos que deberíamos recomendar a las instituciones para seguir un proceso de implementación adecuado? Muy buenos días. Por favor, ¿me confirman si me escuchan bien? Sí, Carlos. Ah, perfecto. Bueno, muy buenos. A mí me gustaría un poco enfocar también en qué madurez están las diferentes industrias, ¿sí? Porque si nos ponemos a mirar la industria formal, de alguna forma, empresas que no han venido utilizando temas de tecnología, pueden tener que hacer un esfuerzo, como decía Mónica, en invertir en innovación, en tecnología, porque, como decíamos y como veníamos conversando, ya las bases para poder proteger los datos están. Ahora hay que hacer un esfuerzo dependiendo de la industria en la que estemos. Ahora, lo que son las industrias de servicios, desde mi perspectiva, por la experiencia que tengo trabajando en banca, o industrias de servicios de salud, de servicios públicos, o sea, esas empresas ya han venido desarrollando capacidades de protección de datos. Sobre todo, y me centro en la banca ha venido protegiendo las transacciones de los clientes, la información de los clientes en el pasado. Sin embargo, la norma de la Ley de Protección de Datos, que viene heredada un poco de ciertas normas europeas, permite no solo a la industria bancaria, sino a las demás industrias ponerse en línea para hacer todo lo que es la buena diligencia del acceso y de la protección de la información. Ahora, ¿cómo recomendarle a una empresa independiente de la industria por dónde empezar? Uno, empezar a llevar buenas prácticas en lo que es el inventario de datos, es decir, dónde está residiendo la información de mis clientes. Si tengo un sistema de cobranza, un sistema de facturación, un sistema, un CRM, un sistema de gestión del cliente, empezar a identificar dónde está la información y sobre eso empezar a definir qué políticas de protección estamos manejando y cuáles son las mínimas que deberían existir. Asegurarse que los accesos a esos motores de información o a esas bases de datos o a esas bodegas o a esos repositorios de información tengan aislamiento a nivel de capas de seguridad. Es decir, no podemos tener las bases de datos expuestas directamente a accesos externos, sino deberíamos tener protecciones, y perdón por ponerme algo técnico, pero pues es parte de mi rol. Entonces, poner capas de protección, firewalls, accesos seguros, claves, y aplicar todo lo que son las buenas prácticas de gestión de los accesos. Ahora, lo otro que también hay que analizar de cara a la ley, cuáles son las definiciones que la ley está generando. En particular, por ejemplo, cuál es el nivel de pertenencia que tienen los datos dependiendo del proceso que se esté ejecutando con el cliente. Entonces, ahí también la siguiente recomendación que yo le daría a las industrias es empiecen a entender cómo es la cadena de valor que están teniendo ellos en su industria
porque pues todas las industrias tienen una cadena de valor diferente, en dónde interactúan con el cliente y en qué momentos está gestionando y el para qué está gestionando información del cliente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos buscando un cliente, cuando estamos en esa parte comercial, que es como el inicio de la cadena de valor, donde estamos mostrando los productos y servicios que tenemos como industria, entregándoselos al cliente, empezar a validar si los datos que yo le estoy pidiendo a ese cliente son pertinentes en ese momento. Es decir, si yo voy a abrir una cuenta de ahorros, yo no tengo que estarle pidiendo información asociada a lo que es la gestión financiera de esa persona. Y no debo llegar a buscar información que no sea relevante porque la ley de protección lo define claramente. Ahora, durante el día a día de las transacciones, una vez ya tengo un cliente, cada vez que yo le presto un producto o servicio, tengo que mirar cuál es la información que yo necesito para interactuar con el cliente, asegurarme de que le estoy informando claramente cómo estoy protegiendo su información, asegurarme de definirle con quién puedo compartir información dependiendo de la gestión que yo hago como mi industria, y así al finalizar, cuando el cliente se está retirando, poderle permitir que él al momento de dejar de ser cliente pueda definir si quita el consentimiento que me dio al inicio, cuáles fueron los consentimientos que me dio y de alguna forma cerrar también el ciclo de vida de acceso a la información del cliente y que el cliente se pueda ir tranquilo de cara a que después no va a ser utilizada su información en definiciones que él no haya dado. Entonces, un poco para resumir la intervención es asegurar cuál es el inventario de las fuentes de información, cuál es la cadena de valor donde yo estoy gestionando la información del cliente y cómo le estoy entregando información al cliente cuando estoy interactuando en todos los momentos dentro de esa cadena de valor. Excelente, Carlos. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿dónde se puede descargar la información del reglamento de la Ley de Protección de Datos? Pues se puede buscar en el Internet. Algunas de las fuentes de información están en el sitio web de telecomunicaciones.gov.es, por ejemplo. Ahí lo pueden encontrar y lo pueden descargar para su revisión. Continuando con las preguntas, creo que uno de los principales temas que enfrentamos cuando deseamos implementar un tema tan fundamental, tan crítico y que es tan transversal para la organización, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser los pasos fundamentales como para informar o manejar hacia las diferentes áreas de cada compañía, la alta gerencia, los directivos, para que no se piense que la ley de protección de datos es solamente una responsabilidad tecnológica o de ciberseguridad, o que cae en manos solamente de temas legales, porque como decíamos, esta ley pues abarca toda la organización en muchos temas y requiere un nivel de compromiso y de entendimiento de todo lo que se debe hacer para lograr un buen resultado. Ya Carlos mencionó algunos aspectos tecnológicos, Alejandro también, Mónica los mencionó también desde el punto de vista de transformación digital. Pero ¿cómo piensan ustedes que podría ser una forma de abordar esto en las instituciones como para que tengan, que sea fácil o que se allane mejor el camino para la implementación? Hay esa falsa creencia obviamente no todas las organizaciones, algunas, en las cuales el tema de tratamiento de datos y controles se van a poner solamente a las personas de TI y de ciberseguridad. Pero definitivamente vuelvo al tema de gobierno de datos y es que me parece fundamental. Hay un tema es que muchas veces uno empieza a sonar repetitivo, pero no es que sea repetitivo, sino que es consistente. Y digamos que la consistencia aquí debería ser en cómo ese gobierno dentro de las organizaciones va en una misma línea estratégica y va completamente alineado con los objetivos del negocio.
Y digamos que cuando uno habla ya de objetivos del negocio, se sabe que todos son los que estamos logrando los objetivos del negocio, no importa cuál sea el negocio de cada una de las personas. Si vamos en esa línea y sabemos que los datos es algo en lo cual las organizaciones se pueden apalancar y muchas veces lo hacen para lograr sus objetivos de negocio, es donde todos se dan cuenta que todos son responsables por los datos, que los deben cuidar, que los deben tratar muy bien, pero que tienen que estar definidos dentro de un gobierno corporativo y un gobierno de datos donde se tenga fuentes de la verdad, pero que todos sepan que ahí deben estar las cosas y ahí se debe tener el inventario y ahí se tienen que estar midiendo los riesgos, porque al final si hay controles e implementación de controles a nivel técnico, muy seguramente los responsables sí van a ser los de TI, sí van a ser los de ciberseguridad, pero eso es la consecuencia, eso es la acción a tomar a temas que se están identificando en el negocio. ¿Y quiénes tienen que estar identificando en el negocio? Directivos, personas que están completamente dentro de la operación, personas que están teniendo la relación con el cliente, personas que identifican en esta transformación digital el cómo puedo estar más cerca del cliente, cómo puedo conocer más al cliente y cómo me puedo apalancar en todo lo que yo conozco del cliente para que él sienta que yo soy cercano a él, haya una confianza y que en base en esa confianza yo pueda crecer no solo en mis canales físicos, sino también en mis canales digitales y tenga así, obviamente, un revenue mucho mejor. Perfecto. Mónica, te escuchamos. Sí, Pablito, algo muy importante que justo acabaron de mencionar, bueno, Alejandro lo enfatizó. En la parte de tecnología de la información, realmente siempre sufrimos como del dolo de que hay algo que cumplir, tecnología. Y eso es una verdad, especialmente, por dicho, ha dado resultados en algunas de las actividades para el cumplimiento de leyes, específicamente como el de la Ley de Protección de Datos. En las instituciones, en las instituciones en las que he elaborado, se han empezado a implementar comités de tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Con qué objeto? Estos comités prácticamente están liderados por la máxima autoridad o su delegado, conformado por personas de la información y comunicaciones y obviamente de otras áreas de negocio que son dolientes obviamente en el tema de los cumplimientos de varias de las leyes, ¿no? Y este Comité de Tecnologías de la Información lo que ha permitido prácticamente es efectuar la identificación clara de aquellas leyes, resoluciones en materia, como decimos, de tecnología que requieren el apalancamiento de toda una organización o de toda la institución. Es por eso que a través de estos comités de tecnologías de la información y comunicaciones, las autoridades están en completo conocimiento de las normativas y leyes, obviamente, que se deben cumplir, así como requerimientos de operación tecnológico que necesitan, obviamente, no solamente de la aprobación de procedimientos, acoger normativas, etcétera, sino también de la asignación de los recursos presupuestarios para poder atender estos pedidos como tal. Y es ahí donde tecnología se apalanca y empieza su crecimiento, obviamente de manera organizada, aprobado, y con una planificación en el tiempo que corresponda, no puede ser en el mediano, corto o largo plazo. Entonces, una de las recomendaciones como les podría dar que únicamente tecnología no sea el doliente exclusivo del cumplimiento de estas leyes y normativas, sino que también involucren a la alta gerencia y a través de qué, con formaciones de comités. Entonces, eso, Pablito. Muchísimas gracias, Mónica. Muy valiosa tu aportación. Carlos, ¿qué opinas desde tu experiencia sobre esto? Yo quisiera tomar un poco lo que comentaba Alejandro de que parte de la ley orgánica se integra un poco con los procesos de transformación digital. Es decir, antes de todo el boom de poder ofrecer productos y servicios vía diferentes canales, llamémoslos digitales, antes la información estaba un poco más gestionada a través de oficinas, a través de puntos físicos, donde no existía esa posibilidad de que los datos pudieran ser accedidos a través de otros canales. Entonces, eso hace un cambio fuerte en la forma como la organización opera. Entonces, tomando un poco las palabras de Alejandro y de Mónica, yo quisiera invitar a las entidades a que esto es parte de una transformación y toda transformación implica un cambio en el modelo organizacional. Y esos modelos organizacionales donde
antes existían áreas especializadas, entonces había un área especializada en seguridad, un área especializada en procesos, un área especializada en logística, un área especializada en lo que es gobierno de la información, que trabajaban un poco de alguna forma aisladas o silos. Hoy en día, este tipo de leyes nos invita a que para lograr cumplir con la ley, más allá de simplemente proteger los datos o entregar la información adecuada al cliente, es integrar nuestros procesos, porque lo que está llevando a el análisis de la ley es que cada vez que yo tengo una interacción con el cliente, e insisto nuevamente, dentro de la cadena de valor, yo tengo que tener actores de diferentes áreas integrados dentro de ese proceso. Entonces, por lo tanto, las estructuras organizacionales tienen que empezar a cambiar y ya las áreas de gestión de la información tienen que integrarse con las áreas comerciales, con las áreas legales. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el momento en que yo estoy haciendo la atención de un cliente en la gestión comercial, yo tenga que tener las definiciones de seguridad legales, de buen uso de la información, del conocimiento del cliente para realmente ofrecerle un producto o servicio alineado a la expectativa de ese cliente. Y así, en la medida que yo voy avanzando dentro de la cadena de valor en el día a día, yo tengo que estar analizando en todas esas vertientes cómo estoy utilizando la información del cliente y que cumpla con los lineamientos legales de seguridad, de calidad, de buen gobierno de la información. Entonces, por lo tanto, las estructuras de las empresas tienen que empezar a trabajar de forma más integradas con equipos orientados a esos productos o servicios digitales, donde esos equipos de trabajo pueden compartir desde sus diferentes puntos de vista la visión del cliente y de sus datos. Y eso hace que realmente las organizaciones cambien su forma de operar. Entonces, un poco no solamente es involucrar tecnología, involucrar procesos, involucrar gente del área legal que entienda la ley, sino también involucrarlos dentro de un modelo, de un nuevo modelo organizacional que permita que todos trabajen en conjunto. Eso que implica que yo voy a tener que también impactar el cambio organizacional. Entonces, ese es otro elemento que no es tecnológico, sino que tiene que ver con la cultura. Las personas de todas las áreas que tengan interacción con el cliente, ya sea directa o indirectamente, deberían entender la ley. Entonces, al interior de las entidades también hay que hacer un esfuerzo en capacitar a las personas en la ley de protección de datos. Y hablo nuevamente desde el punto de vista de la industria financiera. Si nosotros visitamos los portales del Banco Pichincha, del Banco del Austro, del Banco de Guayaquil, de los diferentes bancos de Ecuador, todos ya tienen publicado la forma de preguntas frecuentes, de cómo están utilizando la información. Entonces, tenemos que educar no solamente al empleado, sino también ser partícipes de la educación de nuestros clientes. Entonces, todo eso implica un cambio organizacional y una forma de cómo comunicarnos con nuestros clientes. Buenísima la respuesta, Carlos. Efectivamente, consideramos que, y coincidiendo con lo que decía Mónica también, estamos ante un proceso de transformación cultural, digital, que involucra muchos aspectos dentro de las organizaciones, pero también, y quisiera ya entrar en el tema de la ciberseguridad. eh, Hay muchos aspectos en los temas de ciberseguridad que deben ser considerados y que deben permitir que ese camino que tengan que seguir las organizaciones para una correcta implementación de la ley deban ser ejecutados de una forma armónica, integral, coordinada entre las diferentes áreas, como decía Carlos, y que nos permita realmente llegar a garantizar esta protección de los datos personales dentro de cada una de las empresas. Alejandro, ¿cuáles consideras tú que deberían ser los aspectos dentro de tu experiencia en el tema de ciberseguridad que deberíamos cubrir o que deberíamos eh, de alguna forma resaltar en este proceso para garantizar que realmente estos datos se queden protegidos efectivamente dentro de las organizaciones? Hay dos temas como fundamentales que abordar y es definitivamente se deben tomar medidas en cuanto a la detección de los riesgos mapeados a la información. Y si lo vemos de ese modo, digamos que nosotros podríamos estar pensando cuáles son los riesgos sobre los datos personales y qué es lo que normalmente se ve.
es una divulgación no deseada o una exfiltración de datos. Ahí me vuelvo un poco a las palabras que decía nuestro compañero, en el cual se enfocaba mucho en ese control de accesos, en la definición muy clara de roles con respecto a la información de qué se puede hacer, se puede leer, se puede eliminar, se puede compartir, con quién se puede compartir. Todo esto dentro de un modelo de detección que sea maduro y que cada vez se madure muchísimo más para que en el momento en que hayan incidentes de seguridad poderlos detectar y poderlos remediar lo más pronto posible. Digamos que si somos conscientes con respecto a ciberseguridad, el incidente de ciberseguridad muchas veces se dice que es inevitable, solo que nosotros intentamos alargar el tiempo en el cual vaya a pasarlo y hacerlo mucho más difícil, ¿no? Que no cualquier persona venga y se pueda hacer con los datos, llevárselos, filtrarlos, o que digamos que todas las medidas que se tienen dentro de la organización para evitar la divulgación no deseada, pues sean las correspondientes, mucho sobre lo que decía Mónica acerca de dónde lo estoy guardando, qué clase de cifrado estoy teniendo, es un cifrado que debe ser, lo estoy protegiendo, no los tengo expuestos. Y esto es mucho dentro del modelo de esa protección, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, que si lo vemos al final con respecto a información es proteger la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Y ese concepto de disponibilidad de que la información debe estar disponible solo para las personas o para los procesos que efectivamente tengan que estar disponibles. Entonces, esa parte de detección y respuesta ante incidentes de seguridad muy enfocada a tener controles de acceso, a verificar eh, actividad maliciosa sobre exfiltración de datos, a estar cuidando mucho las identidades, que es, digamos, en lo que estamos viendo en los vectores de ataque fundamentales como el acceso inicial, un acceso que se tiene dentro de la organización, ese acceso inicial luego intenta moverse dentro de la red y empezar a dumpear muchas más credenciales para poder ir escalando entre usuarios que pueden tener más privilegios hasta llegar a uno en el cual puedo escalar privilegios, empezar a moverme dentro de la red y filtrar los datos. Entonces, eso es fundamental. Si lo vemos mapeado a los temas de ransomware, que muchas veces como que el peor panorama que se puede ver es, hubo un ransomware, pero realmente el panorama no es ese. Y la idea es no ir con miedo, no les gustan las empresas de ciberseguridad ir por el tema del miedo de me voy a ir a el peor escenario y lo que les va a pasar es que vamos a tener un ransomware. El ransomware, como esa última acción que hace un atacante malicioso, ese atacante malicioso deja la última bandera y dice aquí estuve y ya vuelvo nada, pero ya le filtré los datos, ya tuve un acceso inicial, ya me paseé por toda su red, tener como toda esa cadena súper bien definida y estarla monitoreando. Eso con respecto a todas las capacidades que se necesitan en prevención, detección y respuesta a nivel de ciberseguridad. Y también lo que decía el compañero acerca de los canales que yo tengo que estar habilitando para cumplir con la ley de protección de datos, porque la ley de protección de datos no solo está en proteger los datos, también es en definir canales con los diferentes usuarios, personas naturales que nos están dando los datos en cierto momento, pero que nos pueden venir a preguntar y decir, necesito la información que usted tiene sobre mí, necesito qué información tiene sobre mí y necesito que elimine toda la información que tiene sobre mí, el derecho al olvido. Sobre esto hay muchísimas investigaciones, hay diferentes temas en Netflix inclusive acerca del derecho al olvido en Estados Unidos, en muchos países, y es algo que a la gente realmente le importa y tenemos que soportarlo dentro de esa estrategia tecnológica. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Mónica, desde tu experiencia, que has tenido una larga experiencia en ciberseguridad, ¿qué opinas? Ya, Pablito, respecto a lo que comentó Alejandro, es importantísimo también conocer cómo en instituciones o empresas, qué mismo vamos a hacer con el tema de los datos, si los vamos a anonimizar o si les vamos a aplicar la nueva terminología que se ocupa de pseudonimización. Y en la experiencia profesional de lo que hoy vamos trabajando con el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, obviamente como instituciones primero tenemos que efectuar la definición clara de qué vamos a hacer como institución, ¿no? Como sabemos, prácticamente la anonimización que nos está permitiendo
técnica de tratamiento de datos que elimina o modifica los datos personales identificables para obtener datos anónimos que no se pueden asociar a ninguna persona. Entonces, ese concepto prácticamente nos está, como técnicamente ya entendiéndolo, no se puede efectuar una recuperación de esos datos que ya fueron anonimizados. Sin embargo, cuando se aplica una pseudonimización, que es un poquito medio trabalengua la expresión, es una técnica ya más de enmascaramiento de los datos, por los cuales se van a efectuar el tratamiento de los datos más sensibles y reemplazarlos para seudónimos. ¿Por qué hago este tipo de aclaración? Porque obviamente en lo que es materia tecnológica y obviamente apalancado con el tema de lo de las leyes, muchas de las personas en el léxico de leyes y técnico mencionan la anonimización, que es lo que se debe efectuar para el tratamiento de datos sensibles. En mi criterio personal, no. O sea, en mi criterio personal, lo que se debe efectuar es una pseudonimización. Y esta pseudonimización prácticamente viene apalancado, como nuevamente digo, con el tratamiento y implementación de herramientas que nos permitan también cumplir con el tema de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que debe ser tratada dentro de las instituciones y empresas, ¿no? Por parte de los responsables de aquellas empresas o instituciones que están encargados de liderar el tratamiento de estos datos. Entonces, Pablito, lo que yo puedo recomendar que el área técnica, tecnológica y obviamente apalancada con la parte jurídica legal de sus empresas puedan efectuar una definición clara de qué van a hacer con los datos y emplear obviamente el término correcto para efectuar la adquisición de soluciones que obviamente en futuros no les vaya a efectuar como que es un disparo en el pie, que diga, efectúa una anonimización en la que no puede efectuar ninguna recuperación de datos o efectuar realmente una pseudonimización de datos que realmente son sensibles para la protección y que en algún futuro debe nuevamente recuperarlos en su forma original, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa prácticamente para la parte técnica, Pablito. Muchísimas gracias, Mónica. Qué importante lo que nos has comentado. Carlos, que desde tu perspectiva de arquitectura empresarial y pues de desarrollo de software y manejo de información en las bases de datos, ¿cómo ves tú este tema de las herramientas de protección de los datos en esos ambientes de desarrollo y de desarrollo ágil de aplicaciones? Nuevamente vuelvo un poco desde esa visión de arquitectura empresarial a entender la cadena de valor y entender que en cada momento en que yo estoy trabajando con esa cadena de valor, tengo que validar tecnológicamente qué elementos están interactuando con los datos. Entonces, hoy en día, el celular que tiene el cliente, tengo que validar si es su celular, si es un celular que no está hackeado, si es un celular seguro. Entonces, por lo tanto, yo no solamente me limito a proteger la información que recibe en mis bases de datos, sino la información de cómo viajan los canales. Entonces yo tengo que responsabilizarme desde el dispositivo que utiliza el cliente, asegurarme de que chequee el dispositivo. Hay soluciones que nos permiten gestionar el dispositivo, asegurar que mi aplicación no ha sido malversada dentro del dispositivo del celular, que la instalación que está corriendo es la última versión que yo le entregué al cliente, que en caso de que el cliente reporte alguna falla en su celular, yo pueda automáticamente enviarle un mensaje a esa aplicación y asegurarme que los datos que están residiendo en el cliente, que no deberían ser muchos, pero que sí algunas veces, en algunos casos, porque aquí hay que hacer un balance entre proteger al cliente, pero también no generarle fricción. Y aparece el concepto de frictionless. Es decir, yo tengo que asegurar que si el cliente utiliza una misma dirección IP, un mismo equipo, yo le facilite la vida al cliente para que él sienta que está entrando a un lugar seguro, pero a un lugar amigable. Entonces, ahí tenemos que hacer ese trade-off entre fricción y muy buena seguridad. Ahora, a nivel de tránsito, hay muchos estándares y muchos protocolos de seguridad que ya están definidos y ahí empiezan las áreas de seguridad y creo que de alguna forma el tema de ciberseguridad nace es porque las áreas de seguridad tienen que empezarse a preocupar por los datos en tránsito. Entonces yo tengo que asegurarme si mi proveedor de internet tiene buenos canales, tiene buenas definiciones de protecciones de seguridad. Yo tengo que estar constantemente analizando cuáles son los threats que están generándose por los fabricantes para asegurar que tengo las últimas versiones del desarrollo. Entonces,
en ese punto que tú decías, Pablo, de cómo impacta las áreas de desarrollo, tenemos que empezar a integrar, y ahí aparece la práctica de DevOps, en donde el momento del desarrollo se integra con las áreas de operaciones para que cada vez que yo haga un release de una nueva versión de mi código, yo lo esté integrando con las últimas versiones de los protocolos de seguridad y que lo que yo estoy entregando tenga amigabilidad, tenga protección y tenga buena gestión de la información. Ahora, eso implica que las áreas de desarrollo, ya sean propias o a través de terceros, utilicen buenas prácticas de desarrollo de software. Y para eso hay estándares, hay definiciones, hay una organización que se llama la OWSAP, la OWASP, que se encarga de definir cuáles son las buenas prácticas de desarrollo de software a nivel de seguridad. Entonces, un poco la invitación es a los o sea, a las empresas que dicen, oye, yo voy a tener mi área de desarrollo de software, asegurarme de que los líderes de tecnología, las personas que van definiendo cómo los desarrolladores construyen el código, tengan conocimiento de esas prácticas, las utilicen y aplicar soluciones que se encargan de hacer chequeos de buen código, que son validaciones de código estático, en donde se validan que las reglas definidas por las buenas prácticas de programación se están cumpliendo. Ahora, supongamos que yo contrato es una empresa de software, entonces yo debería también un poco pedirle que me entregue las certificaciones de que sus desarrolladores tienen la formación, tienen el conocimiento, están corriendo esas prácticas o esas pruebas sobre el código estático, que me entreguen los informes asociados de cómo se están cumpliendo con esas reglas y asegurar que el código que se está entregando para las aplicaciones cumpla con esas definiciones de seguridad. Ahora, esa es solamente una parte en términos del proceso de construcción de código. Ahí, un poco tomando las palabras de Alejandro, el gobierno de la información debe estar presente dentro de todo el proceso de validación de las pruebas funcionales. Es decir, yo no debería solamente probar que el código haga lo que funcionalmente quiero, sino debería también validar que estoy protegiendo la información, validar que la data sí está siendo pseudo-anonimizada, como decía Mónica, que yo pueda hacer pruebas. A veces nos quedamos es que en la prueba funcional funciona, queda perfecto, pero ¿y qué pasa si me robaron los datos? Simular esos escenarios, o sea, simular un escenario donde me robaron los datos, donde yo puedo proteger la información, donde después me puedo recuperar. Creo que a veces las organizaciones nos quedamos en el cumplimiento, pero no en la ejecución de la validación del cumplimiento. Entonces tenemos bien los procesos, entregamos los informes que dice sí cumplimos, pero oye, ¿probaste que sí cumplías? Creo que ese es el siguiente salto que deben hacer las organizaciones, y es generar espacios donde puedan probar que sus procesos de recuperación ante un ataque realmente se cumplen, y pues ahí deberían utilizar soluciones de fabricantes que les permitan hacer esas pruebas en caliente sobre datos, entre comillas, semi-reales, aplicando anonimización o pseudo-anonimización de los datos, y validar que mis procesos sí realmente van a responder. ¿Por qué? Porque si yo me preparo para un ataque y simulo un ataque, el día que se me presente un ataque, creo que sí voy a saber qué tengo que hacer. Excelente, Carlos, muy claro. Bueno, vamos a tener una última pregunta que dice, desde la perspectiva empresarial, con los datos que recibí de los clientes, ¿cómo puedo usufructuarlos de forma práctica en el día a día? Bueno, digamos que por lo general el tener los datos y yo poder basar decisiones en los datos es fundamental en lo que llaman ahora el data strategy, ¿sí? Esa estrategia que yo estoy apalancando el negocio en los datos que estoy teniendo. Eso al final, Perdón, Alejandro, por temas de tiempo, les voy a solicitar que si pueden responder a esta pregunta, y también eh, vayamos cerrando con sus comentarios, sus conclusiones, sus recomendaciones finales al respecto de lo que hemos venido hablando, para dar paso si es que hay preguntas finales ya en la última sección. bueno, y para hacerlo como muy corto, definitivamente, digamos que los objetivos que uno se debe trazar con respecto a cómo voy a apalancar las decisiones en datos deberían ir enfocados a eficiencia operativa,
yo tengo muchos datos acerca de operaciones y cómo me estoy interactuando con los clientes, a tener mejor revenue, o sea, tengo productos que probablemente vaya yo a estar enfocándome en ellos porque los datos me dicen que son los que las personas los quieren, y por otro lado conocer mucho mejor mis clientes para desarrollar nuevos productos y que puedan ser exitosos. Como conclusión, pues agradecerle obviamente a mis compañeros de panel por toda la información. Uno siempre en estos espacios es mucho más lo que aprende que lo que puede brindar, y el estar teniendo redes y estarnos comunicando y poder crear una inteligencia colectiva, que es al final la base de la inteligencia, es como lo más interesante que me parece estos espacios. Muchas gracias. Bueno, dando más bien tema ya de recomendación de todo el panel que hoy por hoy hemos tenido el privilegio de participar, ¿qué es lo que me permito sugerir? Que realmente el área encargada de efectuar lo que es la revisión y el tratamiento de lo que expone la Ley de Protección de Datos, aboque conocimiento efectivo de realmente qué es la ley, qué comprende, cuál es la aplicabilidad dentro de cada una de las instituciones en las que laboran o se encuentran liderando. No es lo mismo, por ejemplo, la protección de los datos en el tema público que la protección de los datos en el tema privado. Por ejemplo, en el tema público no se efectúa una usufructuación de los datos de las personas como tal. En cambio, en el mundo privado puede ser que sí. Entonces, el consejo realmente es que nos enmarquemos en revisar realmente qué puntos de la ley son netamente aplicables para cada una de las instituciones o empresas que están efectuando esta revisión, que no únicamente vean que es el cumplimiento de una ley, sino que realmente es el beneficio de los clientes y de las personas que obviamente están haciendo uso de los servicios institucionales, y que además de esta ley también se está apalancando en otra ley que también es grande, como les había dicho, la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, y que a la vez esta se compone de una plataforma enorme que es que es la norma internacional, la ISO 27001. Entonces, como profesionales en materia de seguridad de la información, ciberseguridad, tecnologías, debemos conocer toda la arista completa, lo que es la Ley Orgánica para la Protección de Datos, la Ley para la Transformación Digital, y que se apalanca, como digo nuevamente, en la ISO 27001. Con este contexto, como profesionales en la materia, se pueden efectuar las recomendaciones a la alta gerencia para que conozcan realmente los puntos a atender en cada una de las materias de las empresas e instituciones en las cuales se elaboran, y poder establecer la hoja de ruta de cumplimiento efectivo de los mismos. Y obviamente empezar a efectuar también la definición del presupuesto, como les había dicho, que es muy importante. O sea, como digo, no solamente el procedimiento a nivel de documento es lo necesario, ya que si no hay las herramientas necesarias, pues obviamente en el intento de efectuar el cumplimiento de una ley efectiva podemos fracasar. Y apalancarnos nuevamente en comités, como les había sugerido. El comité realmente es el espaldar más grande que un área de tecnología puede tener, ya que no solamente no va a estar solo en el cumplimiento de estas leyes, sino va a estar respaldado por la alta autoridad, las altas gerencias, que van a efectuar el abocamiento de conocimiento de estos cumplimientos para apalancar todo un proceso de transformación y modernización dentro de sus instituciones. Es lo que me permito recomendar, Pablito. Muchísimas gracias, Mónica. Carlos, tus últimas recomendaciones y conclusiones. Gracias, Pablo. Y gracias a David por la pregunta. Un poco yendo a la pregunta de cómo usufructuar los datos, yo recomendaría, uno, entender que las cosas cambiaron desde el punto de vista de quién es el dueño de los datos. O sea, antes creíamos que el cliente era mío y que entonces al ser mío, sus datos eran míos y yo podía hacer lo que quisiera con esos datos. Hoy en día no. Hoy en día, de alguna forma, lo que nos está diciendo la ley es que nosotros como entidades tenemos que desarrollar el valor del respeto de los datos y el valor de la responsabilidad de gestionar esos datos que el cliente me está permitiendo utilizar. Entonces, un poco para responderle a David es, si yo voy a usufructuar los datos, tengo que entender el momento, y vuelvo e insisto, en la cadena de valor, en qué momento quiero usufructuar los datos. Si es para ofrecerle productos y servicios a un cliente que todavía no es cliente mío y que quiero que sea cliente, la visión que tengo que utilizar
para poder manejar esos datos es diferente a el momento en que el cliente me está haciendo un reclamo, porque tengo que validar es por qué está molesto, o en el momento en que el cliente está utilizando un producto o servicio, o en el momento en que el cliente se está yendo. Entonces, un poco cuándo y cómo voy a usufructuar los datos va a depender de para qué quiero utilizar esos datos, qué quiero lograr con los datos y asegurar que yo tengo el consentimiento del cliente de que puedo utilizar los datos para ese objetivo. Entonces, un poco la ley de alguna forma es clara en definir esos momentos de verdad en el uso de los datos y al momento de usufructuarlos tengo que integrarlos y por eso vuelvo, insisto, en que tenga dentro del proceso de usufructuación de esos datos el equipo idóneo de forma integral, donde esté la persona de seguridad de la información, donde esté la persona legal que me diga, oye, esos datos sí se pueden utilizar para eso o no. Y al finalizar, el derecho que tiene el cliente de decir, ya no puedo utilizar mis datos, tengo que asegurarme que estoy cumpliendo con esa parte. ¿Por qué? Porque nuevamente es el momento en que yo le devuelvo los datos al cliente. ¿Por qué? Porque como decía desde el inicio, ya no los datos son de las entidades, sino es responsabilidad de cómo la entidad los está gestionando y el cliente me entrega un consentimiento para poder utilizarlos. Ya como para concluir, invitar a las personas que sigan documentándose en la ley de protección de datos, sigan asistiendo a este tipo de espacios y si tienen dudas nos busquen por redes sociales, tanto a Mónica, a la gente de A3Sec o a mí, por redes sociales me pueden ubicar. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto es un primer espaldarazo a hacer una buena gestión de la información con dos visiones. Una, con la visión de gestionar desde el punto de vista de la transformación digital, la experiencia de usuario, pero también asegurar que cuando venga un usuario malicioso, yo lo pueda detectar y le pueda poner todas las protecciones necesarias para evitar que la información que yo soy responsable de mis clientes quede expuesta. Muchísimas gracias, Carlos. Ya como para resumir toda la exposición del día de hoy, pues la ley de protección de datos involucra muchos aspectos dentro de las compañías públicas, privadas, también como responsabilidad de los ciudadanos, eh, de la forma como se deben proteger esta información y una correcta implementación de las metodologías, de los procesos, tanto organizativos, estructurales dentro de cada empresa, requiere una intervención transversal de muchas áreas y también de las áreas de tecnología, de ciberseguridad, como para garantizar realmente estos esquemas de protección. El plan de implementación de la ley de protección de datos no solamente debe involucrar los aspectos tecnológicos, sino también un correcto proceso de formación, como lo decía Alejandro, de manejo de riesgos, de identificación de los pasos que hay que seguir de corto, mediano y largo plazo, de forma que se logren resultados visibles para la organización y para los clientes también que sientan la seguridad de que están, o las personas que están entregando su información de manera consciente, responsable, y que está siendo utilizada para los fines y para los procesos que realmente deben ser manejados, ¿no? Esto nos implica pues un tema de apoyo continuo, como decía Carlos, para lograr estos resultados de continua formación, de entendimiento de los procesos, de las leyes, de las normativas, no solamente de la ley como tal, sino también de las normativas que existen al respecto a nivel internacional y finalmente la aplicación, la penalización de los delitos que se puedan detectar a través de los medios informáticos y de ciberseguridad que se hayan implementado. Finalmente, agradecerles a Mónica, a Carlos, a Alejandro por esta exposición magistral. Muchísimas gracias por toda su experiencia. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, también muchísimas gracias. Si tienen preguntas y desean que las respondamos, pues lo podemos hacer en otro momento y les daremos llegar las respuestas también. Por ahora ha sido todo. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.